aquí generé las gráficas desde Excel para que podamos trabajarlas fácilmente. Estos ejercicios los tienen ustedes plasmados en el documento que les compartí por medio del portal, ahí pueden revisarlos. Este ejercicio es el número 8 dentro de ese documento. Aquí nos piden que encontremos y respondamos a 3 preguntas específicas en función de los pacientes atendidos en los servicios internos de los centros hospitalarios privados por apendicitis aguda en el año 2008. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces prácticamente tenemos el gráfico. Aquí están las edades, menores a 1 año, de 1, 2, 3, 4 años y después ya empiezan por intervalos hasta llegar a los que son mayores a 60 años. Ahí está el número de casos específicos que han tenido el problema de apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces ahí nos plantean algunas preguntas. Dice, ¿a qué edad se presenta la mayor atención de casos de apendicitis aguda? ¿Cuál es la razón de los pacientes de 15 a 19 años con relación a los pacientes de 60 años y más? ¿Y a qué edad en el 2008 no se atendieron pacientes por apendicitis aguda? De esto trata el tema de interpretación de gráficas o interpretación de la información. No es tanto venir y aprender a hacer gráficos, sino que venir y obtener y aprender a interpretar la información que está en el gráfico. Como ustedes recordarán, esta estrategia como tal también aplica a los pasos de Polya en este caso, ¿verdad? Entonces, número 1, comprender el problema. ¿Qué coloco ahí? Pues simplemente voy a colocar las preguntas o la pregunta que me hagan en el problema. En este caso son varias preguntas. Voy a colocarlas aquí. Número 1, me están preguntando a qué edad se presenta la mayor atención de casos de apendicitis aguda. Eso es lo que me están planteando en la pregunta A. La pregunta B me plantean cuál es la razón de los pacientes de 15 a 19 años con relación, en este caso, a los pacientes de 60 años y más. Eso es lo que me están planteando en la pregunta B. Y en la pregunta C me plantean a qué edad en el 2008 no se atendieron pacientes por apendicitis aguda. Muy bien, ahí estamos. Entonces eso es lo que debo colocar en el paso 1 de comprender el problema. De hecho, pues ustedes pueden replantearlo. Yo ahorita las dejé así textualmente por el tipo de pregunta, pero ustedes pueden replantear las preguntas en sus propios términos para que tengan una mejor comprensión. El paso 2 sería formular un plan o estrategia. Eso es lo que vamos a hacer en el paso 2. Y aquí pues simplemente vamos a colocar el nombre de la estrategia que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces en este caso sería estrategia de interpretación de la información, ¿verdad? O interpretación de gráficas también sería válido colocarlo. El paso 3, que es el de llevar a cabo el plan o estrategia, ese sería nuestro paso 3. Y aquí voy a generar todos los procedimientos necesarios para poder resolver. Si se dan cuenta, este problema es bien sencillo y no requiere un mayor grado en cuanto al análisis sobre esto, porque son preguntas bastante directas. Por ejemplo, la pregunta número 1. La pregunta número 1 me dice, ¿a qué edad se presenta la mayor atención de casos de apendicitis aguda? Bueno, simplemente observo la gráfica y obtengo el valor. Si ustedes observan, el valor más grande en este caso sería el de 309, ¿verdad? Y prácticamente la edad estaría entre el rango de 15 a 19 años. Entonces acá voy a colocar que las edades
están prácticamente o estarían comprendidas entre 15 a 19 años. Ahí está la respuesta. Entonces ahí yo ya le di respuesta prácticamente al inciso A. No tuve que realizar ninguna operación, pero hay ejercicios donde sí tenemos que realizar operaciones de porcentajes. Ya vamos a ver algunos de estos. Entonces acá, ¿a qué edad se presenta la mayor atención de casos de apendicitis aguda? Prácticamente, según mi gráfico, los casos que tienen mayor incidencia en este caso son los del rango de 15 a 19 años. Me voy a la pregunta B. La pregunta B en este caso me plantea, ¿cuál es la razón de los pacientes de 15 a 19 años con relación a los pacientes de 60 años y más? Aquí me están pidiendo una razón. Si ustedes se recuerdan, una razón no es más que el cociente de dos números. En pocas palabras es una división. Bueno, primero debo representar la razón. Para representar la razón debo colocar los datos del elemento que me estén dando primero. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Me están diciendo, ¿cuál es la razón de los pacientes de 15 a 19 años? Entonces, en este caso debo buscar el dato de este rango de edad, de 15 a 19 años, sería el de 309, y después lo relaciono con el dato de los que tienen 60 años y más. En este caso sería el de 79. Entonces, prácticamente, para representar la razón, yo tengo de 15 a 19 años, hay 309 pacientes, y mayores a 60 años, hay aproximadamente 79. Entonces, ¿cómo represento la razón? Lo debo representar en el orden en que me los están dando. Primero los del rango de 15 a 19 y después los de mayores a 60. Entonces, la razón queda de esta manera. 309 es a 79 o 309 2.79. Aquí estoy representando la razón. Sin embargo, esta no es la respuesta. La respuesta es la división entre esos valores. Debo dividir. Entonces sería 39 o 309, perdón, dividido 79. Y mi razón va a ser de 3.91. Ahí estoy, casi. Aquí lo que me está representando es que hay casi 4 veces más valores en el rango de 15 a 19 con respecto a los mayores a 60 en cuanto a la edad, ¿verdad? Entonces, esto ya es mi respuesta. 3.91 es la razón de los pacientes en el rango de 15 a 19 años con respecto a los que tienen más de 60 años. Entonces recuerden, cuando les piden encontrar la razón, ven ustedes qué valor va primero y después buscan cuál es el segundo valor. El primero es el antecedente, el segundo es el consecuente. O viéndolo de otra manera, el primero es el dividendo, el segundo es el divisor, ¿sí? Pero recuerden, las partes en este caso, la razón serían antecedente y consecuente, aunque puede representar, si ustedes han dado cuenta también, lo podemos ver como divisiones, entonces podría ser numerador, denominador, dividendo, divisor. Pero en este caso, recuerden, primero colocamos el valor del primer dato que me dan, en este caso son los del rango de 15 a 19, y el segundo valor son los del rango de 60 años o más. Dividimos esos valores y me da la razón. Muy bien. Entonces ya tendríamos la respuesta del inciso B. Ahora nos tocaría venir y en este caso responder a la pregunta C. La pregunta C dice, ¿a qué edad? Aquí está más fácil, no hay ningún cálculo que realizar. ¿A qué edad en el 2008 no se atendieron pacientes por apendicitis aguda? Si ustedes observan el gráfico, el único que tiene 0 es el de un año. Por lo tanto, aquí vamos a colocar la edad sería de un año o a la edad de un año. No se atendieron pacientes por apendicitis aguda. Listo. Y ahí ya tenemos la respuesta. No tenemos que hacer nada más. Entonces, los problemas pueden ir variando de acuerdo al tipo de gráfica
y a la información que me estén solicitando. ¿Qué me hace falta? El paso 4 de revisar y comprobar. Con el paso 4 de revisar y comprobar, pues, no tenemos mayor complicación. Solo debemos comprobar una razón y lo demás se queda tal y como está. Por ejemplo, ¿a qué edad se presenta la mayor atención? Simplemente lo copiamos. ¿Por qué? Porque resulta que es una pregunta directa. Con el mismo gráfico, pues puedo demostrarla. La pregunta B, en cuanto a ¿cuál es la razón? Bueno, para poder demostrar una razón, lo puedo hacer de dos maneras. Aquí ya se dieron cuenta ustedes que la división de esto, pues me dio 3.91, ¿verdad? Pero ahí es utilizando los valores numéricos. Ahora, para poder demostrar la razón, debo utilizar los porcentajes. Aunque en este caso, yo podría venir y convertir esto a porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mover este gráfico un poquito acá. Aquí lo voy a convertir a porcentaje. Y aquí está aplicando una regla de 3, ¿verdad? Primero debo saber cuál es el total de casos. El total de casos sería 1724. Paso 1. En Excel lo hago de esta manera, fíjense pues. Primero sería este valor dividido, perdón, dividido el total de casos, ¿sí? Solo que el total de casos lo voy a fijar con el signo de dólar para que no se mueva y me quede ese divisor para todos los números. Y esto multiplicado por 100. Ahí está la regla de 3 y me da el porcentaje. Copio la fórmula hacia acá. Se supone que la sumatoria de eso da 100. Ahí está correcto. Entonces ya tenemos los porcentajes de una manera bien sencilla. Lo voy a dejar a 2 decimales. Bueno, ¿cómo se trabaja la regla de 3? La regla de 3 es esto. Miren, pues 1724 representa el 100%. Y dependiendo de la cantidad que yo quiera buscar para saber el porcentaje, pues entonces lo que voy a hacer aquí, y 5 casos, por ejemplo, 5 casos, no sé yo a cuánto equivale en porcentaje. Entonces, aquí lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo queda esto? X es igual, y la operación es esta, 5 por 100 dividido 1724. Esa sería mi regla de 3. Si yo aplico la fórmula, o lo hago en calculadora, debería multiplicar 5 por 100 dividido 1724. Y me da 0.29, que es lo que está aquí. Miren, entonces todos estos valores que están aquí aplican esta regla de 3 para todos. Lo único que cambia es el valor. Puede ser 5, puede ser el 8, el 10, el 3, el 158, cualquier valor que nosotros queramos. Si yo cambiara el número aquí, automáticamente cambia mi fórmula. Miren, por ejemplo, los de mayores a 60 años son 79. Si yo coloco 79, cambia mi fórmula. 4.58 coincide. ¿Ya? Entonces, así es como trabajo con la fórmula para obtener estos porcentajes. ¿Por qué necesito estos porcentajes? Porque resulta que debo corroborar la razón de los de 15 a 19 años con respecto a los de 70 años. Entonces, el porcentaje de los de 15 a 19 años es del 17.92%. Muy bien. Entonces aquí sería 17.92%, 2 puntos. Fíjense bien. Los de mayores a 79 años, que es 4.58. 4.58. Esa es la razón en porcentajes y debe coincidir con esto. Entonces, a la hora de dividir esos números, vamos a dividir esos números. Dividimos el 1792 entre el 458 y debería darnos el mismo resultado. Ahí está, miren, 391. Coincide con el otro. Ahí estoy comprobando la razón, ¿sí? 391. Y el inciso C, como es una pregunta directa, pues no necesito comprobarla porque la misma gráfica me da la pauta de
la respuesta. Entonces ahí ya tengo resuelto este primer ejercicio respecto a los casos con apendicitis aguda en el año 2008. Entonces, esos son los 4 pasos de Polya. De esta manera vamos obteniendo la información de acuerdo a las preguntas que nos plantean y ahí ya tenemos resuelto el ejercicio. Ahí no hay problema, pero para comprobar una razón, si yo dividí 309 entre 79, que son las cantidades o el número de casos, y me dio 3.91, para comprobar la razón yo debo encontrar los porcentajes solo de esas dos cantidades. Sí, debo encontrar el porcentaje del 309 y del 79, dividirlo y me debe coincidir. Si coinciden los dos valores de las razones, estoy bien. Si no coinciden, debo revisar. ¿Sí? Aquí yo obtuve los porcentajes de todo porque se me facilitó por ser Excel, pues simplemente copié la fórmula y ya me tiró todos los porcentajes. Pero aquí les expliqué con la regla de 3 cómo obtener esos porcentajes. Veamos un segundo ejercicio, pues, o segundo ejemplo. Aquí está el ejemplo, ya está el gráfico en base a esta tablita. Dice ahí, cantidad de inmigrantes en Estados Unidos por país de origen en el 2011. Aquí en base a este gráfico me hacen diferentes preguntas. Me hacen 3 preguntas otra vez. Entonces voy a colocar aquí el paso 1. Paso 1 de nuevo. Comprender el problema. Veamos. En comprender el problema colocamos la pregunta o las preguntas. Algo repetitivo en esto, pero es para que quede claro. Podemos replantearlo con nuestras palabras o colocarlo textualmente, no hay problema. La pregunta A. ¿Cuál es la razón de inmigrantes que representa en México con relación a los países centroamericanos? Listo. Esa es la primera pregunta. Pregunta B. ¿En qué país existe la mayor cantidad de inmigrantes a los Estados Unidos? Y la C, en este caso, de los países presentados, me preguntan, ¿cuáles representan una razón de inmigrantes de 1 a 2? Fíjense bien, ahora aquí me están pidiendo que encuentre una razón de 1 a 2. Ahí está mi paso 1, comprender el problema. Paso 2, el formular plan o estrategia. Bueno, ¿qué debo hacer ahí? Simplemente colocar el nombre de la estrategia que voy a utilizar y eso ya sabemos cuál es, ¿verdad? La estrategia de interpretación de la información o interpretación de gráficas. Sería válido, no hay problema. Paso 3. El paso 3 ya lo voy a trabajar acá. Es el de llevar a cabo el plan. Bien. Aquí tenemos ya el paso 3. Aquí va todo nuestro procedimiento. La primera pregunta que me hacen sería esta. Solo voy a ampliar un poquito esto acá para que no quede tan separado. Bueno, ahí estamos. Dice, ¿cuál es la razón? Fíjense bien la pregunta, en lo que dice la pregunta. ¿Cuál es la razón de inmigrantes que representa México con relación a los países centroamericanos? Entonces aquí me están dando una razón de México, ¿verdad? O la razón sería de los datos de México contra los países centroamericanos.
Entonces debo averiguar cuál es la cantidad de los inmigrantes mexicanos contra el total de los inmigrantes centroamericanos. Entonces, aquí debo ver. México, por ejemplo, representa al 59, el 59%, esos son porcentajes. México representa el 59% y los centroamericanos serían el resto, ¿verdad? El Salvador, por ejemplo, Guatemala, Honduras, y estos otros podría ser algunos países centroamericanos que no estén mencionados, entonces voy a dejar otros aquí. Si sumo esos valores, me va a dar un total de 41, ¿sí? 41 sale de la suma de sumar en este caso el valor del Salvador o la cantidad del porcentaje del Salvador, Guatemala, Honduras, más el de otros países. Eso es lo que debo hacer. Debo sumar esos valores. Y de ahí me da el 41. Entonces, ¿cómo represento la razón? 59, 2 puntos, 41. Y ahora solo debo dividirlo. Solo aquí me lo representó como una hora. No, a ver si no me lo cambia ahora, si me lo está cambiando. Vamos a ver esto. O voy a ver si me deja, no me deja cortarlo porque nos está tirando como hora. A ver, vamos a volver a trabajarlo aquí. Está cambiando, está raro este formato. Vamos a buscar un formato. Lo voy a dejar como texto. Ahí está. Allá no me lo cambio. Muy bien. Ahí estamos. Vean, pues. Entonces, aquí estoy representando la razón. 51, 59, 2 puntos 41. Y los voy a colocar en el orden en que me los plantean dentro de la pregunta. Primero los datos de México y después los de los otros países centroamericanos. A la hora de dividir, voy a dividir el 59 entre el 41. Y la razón está dada por 1.43. Si lo queremos aproximar a dos decimales, 1.44 sería mi razón. Ahí está. Ahora, aquí hay una cuestión importante con esto. A la hora de comprobar esto, pues simplemente voy a tener que colocar la razón. Ahora, ¿por qué motivo? No tengo una cantidad en el problema original, no tengo una cantidad de personas individuales. Todos estos son valores porcentuales. Entonces aquí, prácticamente a la hora de comprobar, simplemente coloco esto, porque no tengo la cantidad numérica, ¿sí? Estos son porcentajes. Si ustedes ven acá, dice porcentajes de inmigrantes. Vamos al inciso B. ¿Qué me plantea el inciso B? El inciso B me plantea en qué país existe la mayor cantidad de inmigrantes a los Estados Unidos. Pues si ustedes lo ven fácilmente representado en el gráfico, prácticamente sería México, ¿verdad? Ya está, ya tenemos la respuesta dada. Y la pregunta C en este caso dice de los países presentados, ¿cuáles representan una razón de inmigrantes de 1 a 2? ¿Qué significa esto? Por cada inmigrante de ese país hay 2 del otro país. Si ustedes observan el gráfico, esa relación de 1 a 2 estaría representado por El Salvador y Honduras. Por cada inmigrante de Honduras hay 2 del Salvador, porque exactamente El Salvador tiene el doble de inmigrantes que Honduras. Entonces acá sería en este caso la razón de Honduras, 2 puntos, El Salvador. En pocas palabras, la razón sería de 3 a 6. Y esto me representaría una razón de 1 a 2. Solo voy a volver a modificar esto al un tipo de texto para que no me lo cambie. Ahí está. 3 y 6. Y esto representaría la relación de 1 a 2. Si ustedes lo vieran como una fracción, ¿sí? Si esto estuviera como fracción y ustedes simplifican esto, tercera de 3 es 1, ¿verdad? Y tercera de 6 es 2. Ahí está, miren, de 1 a 2 la razón. Ahí ya se puede verificar o comprobar esa razón.
aquí prácticamente hicimos la demostración de esto. Pero, entonces mi respuesta estaría dada entre los países de Honduras y El Salvador. Se da una relación o una razón de 1-2. Ahora, el paso 4 de revisar y comprobar. Ahí vamos a hacer las demostraciones. Prácticamente la pregunta 1, voy a tener que copiar tal y como está esto. Así. Aquí la razón voy a tener que dejarla simplemente reexpresada de esta manera. ¿Por qué? Porque no tengo cantidades de datos numéricas exactas. Estos son porcentajes, entonces no puedo inventarme los valores. No tengo un total específico, entonces no puedo colocar la razón en formato numérico. La pregunta 2, pues la copio tal y como está porque es una pregunta directa. Simplemente colocamos que México es el país. Y la pregunta 3, pues es otra razón de 1-2. Y aquí lo podemos copiar esto que hice acá y representarlo. Si lo represento como fracción, vamos a colocarle la línea ahí abajo. Si lo representara como fracción, entonces prácticamente ahí podemos ver que su equivalente a la hora de simplificar la fracción me da 1/2. Y 1/2 como razón quedaría de 1-2. Y ahí estoy demostrando la respuesta de la tercera pregunta. Y ahí tenemos los 4 pasos de Polya para poder resolver este segundo ejercicio. Imaginemos este caso, la cantidad, ¿sí?, de inmigrantes en el 2011 es acá, fue de 5,000, ¿sí? La cantidad de inmigrantes para lo que es, en este caso, el 2011 fue de 5,000. Entonces aquí ya tengo un dato numérico, ya no solo los porcentajes. Entonces, para poder comprobar esta razón de 59% contra el 41%, ya puedo venir y utilizar este dato de aquí. Entonces yo digo, si 5,000 representa el 100%, ¿a cuánto equivale el 59% de los mexicanos, verdad? Entonces, fíjense bien acá. Ahora sí ya puedo comprobarlo con el dato específico en cuanto a la cantidad de personas, porque ya tengo un dato. Entonces, ¿cómo queda mi valor? X va a ser igual. ¿Cómo queda la operación para esto? Sería 59 por 5,000 dividido 100. Y con eso obtengo el resultado. Entonces, a la hora de aplicar la fórmula o resolverlo por la calculadora, sería de multiplicar el 59 por el 5,000 dividido 100. Y ahí tengo 2,950 representa el 59%. Para obtener el de los otros países, esto representa la cantidad de mexicanos, ¿verdad? Cantidad de inmigrantes mexicanos o de México. Bueno, para obtener lo que representa a la cantidad, por ejemplo, de inmigrantes centroamericanos, por ejemplo, pues simplemente al 5,000 debo restarle el 2,950 porque resulta que el 41% restante representa a El Salvador, Guatemala, Honduras y también a otros países centroamericanos. Aquí ya tengo los valores. Entonces, ¿cómo queda representada esa razón para demostrarlo? 2,950, 2 puntos, 2,050, ¿verdad? Debo dividir esas dos cantidades. Debo dividir el 2,950 entre 2,050. Y si se dan cuenta, a la hora de aproximarlo, me queda exactamente lo mismo. Entonces, la razón aquí ya queda demostrada. Esto es suponiendo que tenemos una cantidad
específica de inmigrantes para ese año y no solo los porcentajes. Aquí sería como que un caso alternativo a ese problema. Muy bien. Bueno, vamos con el tercer problema. Tercer problema. Este tercer ejercicio es un poco extenso. Este ejercicio es el número, vamos a ver, el número 17. Es el número 17 dentro de las hojas de trabajo que ustedes tienen. Es como que de los más extensos, el que tiene más datos. Ahí traté de ampliarlo un poquito para que ustedes lo vieran. Ahí está, miren. Bueno, vean pues. Este es un gráfico combinado. Este representa el porcentaje de graduandos que aprobó el examen de matemática. Aquí se me repitió este dato, permítanme un momento. Cuando lo estaba escribiendo, supuse que había borrado una parte y la reescribí. Nos habíamos arreglado. Ahí está. Entonces, este es el porcentaje de graduandos que aprobó el examen de matemática y lectura en Guatemala en el 2012. Y entonces ahí está. El dato que está en azul son los resultados promedio de matemática y los que están, o las barras que están en color naranja, son los de lectura, ¿sí? Pero esos son datos porcentuales, es decir, datos en cuanto a porcentajes de aprobación, ¿verdad? Y en base a eso, pues nos planteaban varias preguntas. Por ejemplo, ya sabemos que esto pues lo tenemos que trabajar con los pasos de Polya. Uno, voy a ver, aquí me va a generar un problema estar resolviendo todo esto. Voy a estar moviendo un poquito la pantalla por el espacio. Comprender el problema y me plantean 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es el porcentaje promedio total de aprobación de matemática a nivel nacional? Ese es el número 1. La pregunta B, ¿cuál es la razón de aprobación de lectura a matemáticas en el departamento de Guatemala? Inciso C. Aquí vamos a ver. El inciso C, la pregunta es, ¿cuál es el departamento con menor aprobación en matemática en el 2012? Y el inciso D, perdón, son 5 preguntas acá. ¿Cuál es el porcentaje promedio total de aprobación de lectura a nivel nacional? El inciso E, ¿cuál es la razón de aprobación total de lectura a matemática en la República de Guatemala? Muy bien, ahí está. Ese es mi paso 1. Paso 2. Formular un plan o estrategia. Muy bien, ahí está el paso 2. Bueno, aquí está sencillo. Simplemente coloco estrategia de interpretación de la información. Listo. Ahí está. Ahora vamos con nosotros. Paso 3. Vamos a ver, paso 3. Llevar a cabo el plan o estrategia. Listo. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Aquí va todo el procedimiento necesario para poder resolver el problema. Y aquí está la primera pregunta. Dice la primera pregunta,
¿Cuál es el porcentaje promedio total de aprobación de matemáticas a nivel nacional? ¿Qué debemos hacer aquí? Pues simplemente tenemos que hacer la suma o realizar la suma de todos los resultados en cuanto al curso de matemáticas y sacar un promedio. Entonces yo debo venir y sacar el promedio de todo esto, de matemática. Bueno, simplemente aquí está fácil. Saco el promedio y listo. Ahí está el promedio. Pero como hay una pregunta también, el inciso D me pide cuál es el promedio total de aprobación de lectura, pues hago lo mismo. Saco el promedio de lectura. Ya tengo las dos respuestas. Las coloqué aquí al final, si se dan cuenta. Pero vamos a ver. Puede que en su momento también me sirva el total, pero después lo voy corrigiendo. Entonces, cuando me piden a mí cuál es el porcentaje promedio total de aprobación en matemáticas, ¿qué debo hacer? Pues simplemente saco el promedio de todos los porcentajes de cada uno de los departamentos. Sumo todas las cantidades dividido el número de departamentos. Si ustedes cuentan el número de departamentos son 22. Si quieren lo vamos a hacer procedimentalmente. Miren, pues, por ejemplo, esto es el promedio. Voy a sacar el total. Para sacar el total, pues es una suma. Debo sumar estas cantidades. La suma me da 101. Vamos a revisar. Vamos a marcar bien esto. A ver si estamos bien. 101.84. Ahí estamos bien. Voy a copiar la fórmula aquí. Ahí está. Entonces, para poder obtener el promedio tendría que ser, fíjense, pues el promedio tendría que ser igual al 101.84, ¿verdad? Dividido, en este caso, el total de departamentos que es 22, ¿sí? Y esto me va a dar el total que yo necesito. Esto dividido 22. 4.62, que es lo que está aquí, miren, coincide exactamente. Si lo aproximamos, 4.63. Ahí está el promedio que me están pidiendo. Respuesta de la pregunta número 1. Vamos a la respuesta de la pregunta número 2. Voy a tener que colocarlo algo pegado aquí. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la razón de aprobación de lectura a matemáticas en el departamento de Guatemala? Entonces aquí me están pidiendo el valor del porcentaje de lectura y el de matemática en el departamento de Guatemala. Entonces me ubico aquí en el gráfico. Si ustedes ven en el gráfico, específicamente, esto que está aquí son los valores de Guatemala. El de lectura es de 36.13, 36.13 y el valor porcentual de matemáticas en Guatemala es de 13.2. Como me están pidiendo la razón de estos, ¿cómo queda representada la razón? Bueno, la representación sería 36.13, 2 puntos, 13.2. Recuerden que deben colocarlos en el orden en que se los dan. Después, ¿qué deben hacer? La división. Dividen 36.13 entre 13.2. Hay aproximadamente, lo que me está representando esto es que hay casi 3 personas, o en este caso está triplicando en cuanto al número de veces o en cuanto al porcentaje de personas que ganan lectura con respecto a matemáticas. Eso es lo que representa. Ganan 3 veces más lectura que matemáticas. Ahí estaríamos representando esto. Entonces, mi respuesta acá sería de 2.74, la razón entre la aprobación de lectura con respecto a matemáticas para el departamento de Guatemala. Vamos a la pregunta número 3, la pregunta C. La pregunta C dice, ¿cuál es el departamento con menor aprobación en matemáticas? Bueno, entonces acá lo que hacemos es que vamos a buscar en la gráfica el resultado o los resultados de matemáticas. Entonces acá, si ustedes buscan el valor más pequeño en cuanto a matemáticas, acá podemos buscar el valor más pequeño. Aquí para no complicarnos podemos usar una fórmula en Excel, igual min
esta fórmula me permite encontrar el valor más pequeño dentro del rango que yo seleccioné, le damos Enter, y es el de 2.37. Y el de 2.37 representa a Jutiapa. Entonces acá, el departamento con menor aprobación en cuanto al curso de matemáticas para el 2012 es Jutiapa, con 2.37%. Listo. Este solo era de buscar, no tenía que hacer mayor cosa. El inciso D me dice cuál es el porcentaje promedio total de aprobación de lectura a nivel nacional. El promedio, entonces hago lo mismo, prácticamente el promedio de lectura, ya tengo la suma total que es 422.84, dividido prácticamente la cantidad de departamentos, y eso me va a dar el resultado. Sería 422.84 dividido 22 y me da 19.22, que es el porcentaje promedio de aprobación. Es lo que me había dado aquí cuando apliqué la fórmula directamente con Excel. Entonces sacamos el promedio de porcentajes. Muy bien, inciso E. Vamos a ver el inciso E acá. Me dice cuál es la razón de aprobación total de lectura a matemáticas en la República de Guatemala. Entonces aquí me están pidiendo la razón total de los porcentajes. Entonces, como ya tengo los dos totales, que son estos dos, entonces aquí sería de ver el orden. Me están planteando primero lectura y después matemáticas. Entonces voy a colocar lectura y matemática. El total en cuanto al valor porcentual de lectura es de 422.84, sería esto. Y el total de matemáticas sería el 101.84. ¿Cómo quedaría representada la razón? Bueno, la razón la representamos de esta manera. 422.84, 2 puntos, 101.84. Ahí está la razón. ¿Y qué me hace falta? Solo dividir. Divido el 422.84 entre 101.84. Y la razón es de 4.15. O sea, hay... Por cada persona que gana o aprueba matemática, hay 4 más. O hay 4 personas en este caso que ganan lectura. Entonces, de 4-1 la razón prácticamente. Así aproximándolo, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya mi resultado para el último inciso. En el paso 4 de revisar y comprobar, ¿qué hacemos? Bueno, pues, algunas preguntas simplemente las copiamos por ser pregunta directa. Aquí, por ejemplo, la primera me dice cuál es el porcentaje promedio. 4.63 es un promedio prácticamente. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es una división. Si yo multiplico 4.63 por 22 me da el dato promedio. Sería como la forma de comprobarlo, ¿verdad? Si yo multiplico el 4.63 por 22, se lo voy a modificar esto aquí. Esto me va a dar como resultado la suma total. Recuerden que la prueba de una división es una multiplicación. Ahí está, 101.84. Entonces, copio esta operación acá y lo pego acá. Ahí está. Entonces mi respuesta es de 4.63 aproximado. Sería en este caso el porcentaje. Y aquí está su prueba que es la multiplicación. Para la pregunta B. La pregunta B me dan lo de la razón. Aquí con esto de la razón, pues simplemente copio esto de nuevo. No tengo un dato numérico, una cantidad. No podemos decir que puedo demostrarlo con cantidades numéricas porque solo tengo cantidades porcentuales. Si pasara o si modificáramos el problema y tuviéramos un total, imagínense que el total de evaluados fueron 100,000, entonces ahí sí puedo obtener los porcentajes o la cantidad en base a los porcentajes y trabajar esa razón para ver si nos coincide. La pregunta C
La pregunta C, pues no hay mayor problema porque simplemente representa una respuesta directa, una respuesta que busco en la gráfica. Esta pregunta D tiene otro promedio. Entonces, para demostrarlo, simplemente multiplico el 19.22 por 22 y debería darme como resultado, en este caso, el 482.84. Ya sé que el promedio de lectura es 19.22. Y el último caso, pues también es otra razón. Y esa razón, pues, representa también los porcentajes totales. No tengo una cantidad numérica exacta, entonces no puedo sacar otra razón en base a las cantidades exactas de personas que fueron evaluadas, porque solo tengo cantidades porcentuales. Entonces ahí, automáticamente, ya tengo el paso 4 de revisar y comprobar. Y con eso, pues, finalizamos este tercer ejemplo que estaba enfocado en el porcentaje de graduandos, pero que también, aparte de eso, tenía varios criterios o varias variables. Es decir, tenía datos tanto para lectura como para el curso de matemática en función de porcentajes de aprobación.